Hola, bueno, bienvenidos al capítulo 12 que se va a llamar Una vacuna para el trauma emocional. Soy bastante fanática de pensar los títulos del podcast. Me paso bastante tiempo y a veces son títulos que hacen al desarrollo y otras, como hoy, primero vino el desarrollo y después el título. Les anticipo que va a ser un episodio de un tono más bajo, que este va a ser un episodio de conexión bastante profunda, emocional, que tengo ganas de tocar algunos temas sensibles, con seriedad, con calma y de verdad llevando una reflexión con el corazón. Este episodio se empezó a gestar cuando en una conversación que tengo con la amiga que siempre les cuento, de la que hablo de mi podcast, que ya grabaremos juntas. Ella vive en Estados Unidos, pero quizás en algún momento nos cruzamos. Dijimos esta frase en inglés que es hurt people, que sería en castellano que la gente lastimada lastima gente. Y decidí como ponerme un poco a trabajar sobre este disparador que salió en esa charla y me dejó dando vueltas y vueltas porque me hizo mucho sentido. Por ahí es una frase que para ella, que vive en Estados Unidos, se escucha más como normalmente y a mí me encantó. Me gusta mucho lo que es sintético. Creo mucho que eso está en las constelaciones familiares, en el poder de la síntesis, ya sea en imágenes o en frases. Soy fanática de las frases. Empecé a pensar en una teoría que se me fue convirtiendo en un relato que a veces me sirve porque a veces tengo un lenguaje medio metafórico. Entonces, bueno, acá va esta metáfora que me empezó a llegar a la mente, que era como pensar, como psicóloga, me gustaría soñar que puedo inventar una vacuna para el dolor emocional, para el trauma emocional. Todo empezó hablando más del trauma. Lo que pasa es que es muy complejo como abordar el trauma y no sé si voy a poder, quiero ser sintética, valoro ser sintética, así que por eso me preparé para grabar punto por punto lo que quiero decir. En esta vacuna que yo visualizo, mi deseo no sería que deje de existir el dolor, porque entiendo que la vida está atravesada por el dolor, pero sí me puse a pensar cómo sería bajar la intensidad del sufrimiento en las personas. Abunda en el consultorio, en sesiones, pero, en cualquier persona que mire las redes o la tele, yo no miro la tele prácticamente, pero sí las redes, que la gente, las personas, evitamos un poco el sufrimiento y nos desconectamos y que estamos muchas veces bajo mucho dolor. ¿Cómo veo yo como psicóloga que las personas están evitando el dolor? Bueno, evitan sentir y utilizan mecanismos de fuga para esto. Muchas veces el mecanismo está en las drogas, de muchísimo uso el porro. Mucha gente también hace exceso de gastos y de compulsión a compras y se pasan un poco de rosca en el dinero. Otros también, algo que también surge mucho es el sexo casual, donde no me involucro y donde es un sexo de descarte, una descarga, ¿no? Como que fui llegando también a esto de que la gente está descargando su dolor. Y entonces es como que yo decía, ay, qué ganas de vacunar a las personas cuando
Me río porque dije que iba a ser seria, pero bueno, me puedo reír y ser seria. No, porque no quiero que suene imperativo que yo quiero vacunar a la gente. Quiero ofrecer un recurso. Y la vacunación, lo que pasa que es medio una imagen un poco hostil quizás y venimos de la pandemia, pero bueno, no importa, súmense al tren de la idea. ¿Podría ser tan necesaria esta vacuna? ¿Dónde, en qué momentos la aplicaríamos? Se me ocurrieron preguntas muy divertidas en esta metáfora que sería como, bueno, si yo inventara esta vacuna para el trauma emocional, ¿en qué momento de la vida la usarían? ¿Habría un calendario obligatorio de vacunación? ¿Existirían los antivacunas también? Todas esas cosas me dieron un poco de gracia. Me voy un poco a la formalidad de Freud, cuando Freud hablaba sobre qué es sublimar, porque lo quiero conectar con esto que yo decía, que las personas, cómo hacen para lidiar con el dolor, y la realidad es que cuando las personas sentimos dolor, buscamos mecanismos de descarga psíquica. Pero bueno, acá por eso como que me da gusto que también el podcast sea un espacio de psicoeducación. Es algo que hago mucho en terapia con mis pacientes también. Entonces, entender que si vos estás atravesando por dolor, tu psiquis, como dice Rolón muchas veces que me encanta, va a dar batalla a ese dolor. Va a elegir maneras de descargarlo. También solemos decir los psicólogos que aquel paciente que se deprime, detrás esconde, entre comillas, esconde, o detrás de él se esconde una persona muy enojada, con mucho dolor. Y que la propuesta de Freud, de Sigmund, era sublimar. Y bueno, es divina la propuesta, todavía sigue vigente. Sublimar significa poder hacer descargas socialmente aceptadas. A mí las que más me gustan, obviamente que me encanta la terapia, pero digo, para poder descargar a veces físicamente, ¿no? Porque creo que este episodio me convoca a esto, a cómo el dolor se descarga en otras relaciones. Porque va a sonar seguro, porque yo voy a hablar con mi equipo, que los súper recomiendo, no importa, después entre paréntesis hago un capítulo de ellos, pero siempre pensamos qué música inspiró el episodio y va a estar sonando esta canción de Billie Eilish que me encanta, de ¿Para qué fui hecha?, donde habla de este tema que va a atravesar el capítulo, que es la incertidumbre emocional. Porque la gente a veces no sabe dónde meterse el dolor. No sabes qué hacer con todo tu dolor. Y no se te ocurre mejor idea que embocárselo a otro, ponele. O no se te ocurre mejor idea que ir lastimando a otro. Por eso es que el disparador del episodio era, y es, las personas lastimadas lastiman personas, porque es realmente peligroso ir así de lastimado por la vida. Y entonces es como que la vacuna ayudaría como a amortiguar esos golpes, ¿no? A como dar un poquito de inmunidad, para que no sea tanto el sufrimiento. Hay un montón de maneras de sublimar. A mí hay varias que me gustan, que son mis predilectas, las saben, como bailar, escribir, en la música. Un cantante yo imagino que dice, una guitarra y te canto el dolor. Un escritor te escribe un libro. Otros se dedican a hacer dinero, que no me parece mal, me parece muy bueno. Como dice Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Pero bueno, hay algo químico que hace realmente que cuando las personas están atravesando dolor físico o psíquico, busquen la descarga. Creo que las personas que están enojadas frecuentemente se vuelven irritables, intolerantes y difíciles. Y se ponen en un modo supervivencia a veces. Y ahí es donde creo que se va enlazando el tema del trauma, porque se va enquistando el dolor y empieza a generar
algo más profundo en nosotros, un callo más profundo. Obviamente que si esto no sabemos pedir ayuda a tiempo o somos muy resistentes a la ayuda, va a lastimar, nos va a lastimar a nosotros mismos, pero también algo que me preocupa mucho es que va a lastimar a otros. Es como que esta vacuna sería ideal para ciertos momentos donde sentimos mucho dolor emocional, porque es un momento donde nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a los demás. Yo que disfruto de las imágenes, me imaginaba que el antivacuna de esta historia sería como aquella persona que maneja un auto con el paragolpes destrozado y no se da cuenta, o por ahí sí se da cuenta, no lo sé. Va circulando de esa manera, sin recursos y poniendo en riesgo a los que estamos circulando cerca de él. A veces el que tiene el paragolpe hecho pelota es el que llamamos los psicólogos el paciente resistente. El paciente resistente es el que llega con mucha tolerancia al sufrimiento, el paciente que no mide el riesgo en el que se pone a sí mismo, ni el riesgo en el que pone a los demás, y que genera mucho daño. No siempre es intencional, pero es un paciente difícil de abordar, porque es una persona que muchas veces tiene tanta tolerancia a sentirse así, que es difícil que acepte la ayuda y no logra todavía medir las consecuencias de seguir circulando en ese estado cerca de otras personas. Algo muy frecuente que vengo como pinceleando nada más, que es el tema del psiquiatra, pero que es fundamental, porque es como, nada, el psicólogo o el terapeuta, no sé, el coach, el counselor, todos los terapeutas que existen, está buenísimo, pero a veces se necesita el psiquiatra. Y mucha gente se resiste al psiquiatra. A mí a veces me parece medio, no sé, increíble que esto siga pasando, pero la verdad es que pasa. Bueno, nada, sigue siendo un tema para otro capítulo lo del psiquiatra, pero bueno, tiene que ver con el paciente resistente también, porque no alcanza la palabra para ese paciente. Hay que intervenir como desde otros lugares, ¿no? Hay que ofrecerle otro tipo de ayuda y que esa ayuda también está todo como toda esta parte de que esa ayuda el paciente no sea una imposición, porque no es la idea ir de manera impuesta, sino que haya, bueno, entonces estoy grabando, sobre mi ventana está una lagartija caminando, qué amor, me encanta, no importa. Bueno, que no sea una imposición, el psicólogo se esfuerza, yo me esfuerzo mucho por que para llegar al psiquiatra haya un acuerdo mutuo entre el paciente y yo, de que es un paso, primero de que es una consulta, que es para escuchar otra mirada, y después que es a favor de bajar el nivel de sufrimiento. Entonces, bueno, ahí está este temita, ¿no? Podría ser como una vacuna también esto. Podría mirar que la medicación es como una buena vacuna, o la vacuna que existe para bajar el nivel de sufrimiento, ¿no? Es una buena mirada. No quiero dejar de solamente mencionar que algo muy complejo a abordar es que quienes mayor daño pueden hacer respecto de lastimar con el dolor que van llevando, para mí, que trabajo con la psicología sistémica, se trata de los propios padres, que nuestras figuras de cuidado muchas veces son esas personas lastimadas que nos lastimaron. Y que entonces esto desarrolla la teoría de lo transgeneracional, cómo el dolor se va pasando o el trauma va pasando de generación en generación. Entonces quizás en este episodio lo que a mí me importa, porque es como que yo me puse a escribir muchas cosas en la teoría, pero me volví al foco de que quiero también de este episodio que se lleven un buen recurso
y que para mí es algo que puede funcionar como vacuna, entre comillas, o donde yo pongo mis fichas para la fe en las relaciones humanas. Entonces, nada, no voy a hablar esta vez de relaciones de padres e hijos, me parece un tema muy complejo, no tengo el apetito emocional de hacerlo, pero creo que es un temón. Pero me decidí a que sí quiero profundizar en las relaciones de pareja y la incertidumbre emocional y cómo podríamos mirar esto en ese tipo de relaciones. ¿Cómo podríamos pensar esta frase y la vacuna y todo lo que fui como integrando en relaciones de pareja? Yo creo que la frase que quiero hoy regalar como recurso, ofrecer como recurso, que primero la pasé por mí misma y creo profundamente en esto, es que sanamos en relaciones seguras. Y hoy no abundan las relaciones seguras. No abundan las relaciones seguras ni con nuestros padres, ni con hermanos. O sea, no abundan en relaciones de familia, ¿no? Y sobre todo están escaseando en las parejas. Así que es como, no sé, hay ahí un portal muy, muy grande porque hay muchas personas con falta de red emocional y con inestabilidad, incertidumbre emocional. No sé cómo les resuena a ustedes esto de la incertidumbre emocional. Yo lo veo constantemente como una epidemia en las sesiones. Hay, o sea, en la construcción de las parejas y de personas, yo trabajo mucho con mujeres, ya lo saben, pero hay como una inmensa incertidumbre que lleva a una desregulación muy grande. Por eso vengo como dándole con pico y pala a cómo estar más regulados primero nosotros mismos y qué sucede en una pareja que se puede corregular. Una pareja que se puede corregular sería esta relación sana a la que apuntamos construir, a la que a veces ni apenas podemos como iniciar o que es muy difícil no sé, construirla, elegir con quién construirla, saber que la previsibilidad de esa construcción no está en juego. Esta palabra es difícil, la voy a repetir y voy a hablar un poquito de este tema. Una relación segura tiene un condimento fundamental para mí, que es la previsibilidad. Es importantísimo sentir que la previsibilidad tiene que ver con la confianza, con la seguridad que siento en esa relación, con lo que sé que puedo esperar de vos, con lo que vos sabés que puedes esperar de mí, que no me vas a salir con un martes 13, que no vas a desaparecer y te vas a desconectar de mí sin aviso. Yo entiendo el inmenso daño que está sucediendo cerca o lo que yo voy recibiendo en terapia con mis pacientes, porque no existe esta previsibilidad últimamente. Todo es fugaz. Mayormente las relaciones tienen como un plazo corto e intenso y no hay un límite claro, tampoco hay una buena comunicación y la relación segura es todo lo opuesto. La relación segura es una relación que tiene bordes y límites claros, una relación que tiene una comunicación y acuerdos expresados, no tácitos. No es que tipo, sí, estamos juntos y esto, no sé, lo damos por entendido. No. Esto está expresado, comunicado con asertividad. Asertividad, palabra que me encanta porque significa ser firme, pero con amor, ¿no? Como que decir lo que es, pero con buena onda, básicamente. Hay un interés mutuo por el bienestar y sobre todo, no juego con el poder en la relación con el otro.
El juego de poder en la relación llevó a una destrucción inmensa. El juego de poder en las relaciones sobre la previsibilidad, como que traducido al español es tipo, ¿estás o no estás? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿Vamos a poder hablar de esto? ¿Vas a bancarte la conversación incómoda? ¿O nos vamos a hacer los tontos? Bueno, yo te aseguro que si estás con una persona que no sentís que es predecible respecto de lo que puede llegar a suceder con vos, hay un mal pronóstico. La incertidumbre emocional, qué bueno sería la vacuna para esto, la verdad. Porque el juego de poder sobre no saber en qué está el otro, si está o no está, y que sobre todo yo estoy harta de ver las definiciones de todo el mundo sobre la gente narcisista. Es como que hay un diagnóstico constante, al menos en mi algoritmo como psicóloga, de mis redes, de ojo si estás con un narcisista, ojo si te están manipulando, ojo si tiene apego ansioso, cuidado porque tiene apego evitativo. Si se comunica así, si se comunica así, como que uy, cuidado porque todo esto los puede volver un poco locos. Yo recomiendo que tengan un terapeuta y hagan todas las preguntas ahí, que no solamente se queden ni con este podcast ni con el de nadie, como que vayan al profesional directo, pero bueno, también era uno de los objetivos que este sea un episodio psicoeducativo, así que, bueno, esta es la regla del juego, me la banco. Generar un juego de poder activa el estado de alerta y de vigilancia sobre mi seguridad en esa relación. Y si yo estoy en estado de alerta, mi incertidumbre emocional va a ser galopante. Y esta característica destruye la identidad, el autoestima, la capacidad de autorregularme, porque empiezo a estar totalmente atenta y pendiente de si estás o no estás. Me abandono porque estoy asustada y preparada para identificar si me vas a abandonar o si te vas a quedar. Acá, bueno, hay mucho para decir. Es como esto que yo decía de lo transgeneracional y por qué hurt people, gente lastimada lastima gente, porque a veces no está hecho suficientemente el trabajo de identificar que tengo una capacidad inmensa de lastimar. Hoy me parece que eso es un tema muy difícil. La verdad que no lo escucho tanto en las redes, porque yo lo que escucho mucho es que se crucifica mucho y se diagnostica al malo de la película, ponele, que decís el narcisista, el psicópata, te está manipulando, es un migajero, te está haciendo breadcrumbing, te está haciendo terrorismo emocional. Y eso me dijo mi amiga el otro día. Es un terrorista emocional este. Como que yo entiendo el goce de disfrutar, diagnosticar. Y las palabras que a algunos como a mí nos dan mucho placer y es tipo, wow, sí, sos un terrorista emocional, flaco. No está bueno esto. Pero que si nos quedamos en ese nivel, nada, la vara queda muy baja. Y además, yo no quiero excluidos. A mí me importa un montón el terrorista emocional. Creo que es el que va con el paragolpe roto y necesita ayuda. Se supone que no tiene que ir el mecánico a él, pero bueno, está bueno que veamos de qué manera encontramos apoyo para todo esto que está pasando y que no haya buenos y malos. En el fondo, todos somos víctimas de dolores que nos producen generacionalmente. También obviamente existe la responsabilidad de dejar de perpetuar ese dolor y es a donde apuntaba este episodio, a la vacuna. Pero bueno, no es fácil, pero es posible. En una relación de pareja, esto tiene que suceder en ambos lados. No puede haber un vacunado y un antivacuna. No puede. O sea, no
no puede funcionar bien así. No podemos usar ese poder que te di de sentirte amado, validado, para después dañarme. No está bueno. Y esto pasa un montón. Como dice Billie en la canción, la usé en otras canciones, en otros episodios también, me gusta mucho ella. La incertidumbre emocional realmente lleva a una crisis de identidad. Yo veo un montón esto ahora. Seguro que hay características de personalidad, características respecto de cómo fue la crianza, de figuras de apego importantes, de un montón de cuestiones que nos configuran en nuestro yo y que hace que, bueno, probablemente las personas con una autoestima más frágil sean las personas que más caen en estas relaciones de trauma relacional, de compatibilidad traumática. Pero, o sea, todos lo tenemos, pero hay personas que los tienen grave. Hay personas que viven en una situación muy, muy hostil, que se naturalizó, en la que, bueno, por eso yo no quería entrar en el episodio hijos, pero bueno, ya se va todo al demonio cuando lo pensamos respecto de una familia que vive así. Lo que pasa es que yo trabajo con familias también, así que es un tema que entra en mi consultorio, pero la verdad me parecía menos intenso hoy hablar de parejas por ahora, hasta que pueda hablar de familia. Creo que me parece un aporte desde lo más profundo de mi ser, querer acompañar a las personas que apuestan a las relaciones seguras, a relaciones, como no me gusta tanto la palabra sana, porque soy medio mala onda con sanación y todo eso, me gusta más segura, esa es más mi palabra, relaciones seguras, que es verdad que ayudan, entre comillas, a sanar. Que en una relación segura yo tengo total convicción que hay un poder de reparación muy profundo en nuestro sistema interno. Y que es maravilloso, es mágico, porque con una relación nueva, o sea, con una relación que elijo como pareja, tengo una oportunidad, un portal muy grande de construir con ladrillos firmes el sostén de una construcción de un hogar. La pareja es un gran hogar y la familia ni hablar. Creo que es algo difícil. En el inicio de este proyecto yo hablaba mucho de familia y hablé mucho de mis terapias personales con mi familia y cómo me resultaron un recurso con el cual me sostuve muchísimo tiempo. Y bueno, sería fantástico, como dice una canción de Serrat, que pudiéramos acceder a esos espacios. A mí me da mucha felicidad ofrecer esos espacios a familias y que este podcast haya inspirado a familias a consultarme, me pone muy feliz. Apuesto muchísimo al trabajo sistémico y bueno, espero haber sido clara en esto de la incertidumbre emocional. La incertidumbre emocional liquida cualquier mente y cualquier corazón. Es una emoción muy difícil. Por eso la previsibilidad es una hermosa vacuna para esto. Y para la gente que piensa que ir a terapia es hablar con un amigo, no, nada que ver. La verdad es que hay muchísima educación emocional en el espacio terapéutico. A veces se subestima y pensamos que son frases de autoayuda o que, no sé, hay algo medio como poco profundo que lo puedo conseguir en un libro, en cualquier lado, pero no. La relación es lo que sana en las personas
el componente de cómo me relaciono es muy sanador. No sé, es una fuente de energía muy importante que vitaliza y da fuerza, que nos vuelve a traer a la vida. Así que bueno, este es el desafío, corregularse en pareja, poder construir una relación de pareja con previsibilidad, donde la incertidumbre emocional no sea el escenario principal. Hay veces que se atraviesan por momentos de crisis y está perfecto, y de las crisis se logran a veces inmensos aprendizajes y logros, pero ese no tiene que ser como la emoción permanente de la pareja. La pareja tiene que sentir un estado de seguridad. No podés vivir en un estado de alerta y vigilancia sobre si estás o no estás. Y esto no tiene que pasarte, tiene que ser fácil. El otro día un tipo que estuve escuchando en un podcast, y también lo dijo Joan Garriga, que es otro psicólogo sistémico. Voy entendiendo eso ahora en las lecciones de mis 30s, que la pareja tiene que tener un componente de ser fácil, y si tu pareja no se siente así, probablemente no estés con la persona correcta, porque que tengas que lidiar con muchas situaciones difíciles no está bueno. Hay compatibilidades y eso también es importante mirarlo cuando elegimos una pareja. No se trata de sobrepasar un nivel de sufrimiento y que la medalla de oro sea, che, cuánto que aguantamos, cuánto que hemos podido superar juntos, y que el dolor sea la medalla. No. Yo antes creía a veces en esas cosas, pero ahora estoy mucho más permeable a que tiene que haber un componente de tiene que ser fácil relacionarnos. Tiene que ser previsible, porque si tengo que estar decodificándote constantemente, me voy a agotar y eso no va a estar bueno para ninguno. Así que bueno, este es el cierre por hoy. Espero haber dejado algunos temas para que queden ahí en remojo en sus corazones, y que lo psicoeducativo haya sido valioso también para ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta este podcast, te invito a seguirme en mi cuenta profesional en Instagram en @mipsintonía. Y si querés compartir el contenido con quienes creas que pueden conectar con esta temática, por favor, envíalo. Los veo pronto. Producción de Portal Podcasting, Nuevos Mundos por Explorar.